¿Cómo están, estimados alumnos? Hoy comenzaremos con el sistema cardiovascular, hablando en primer lugar del corazón. Les recuerdo que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que es la gran bomba impulsora de la sangre, ¿no es cierto? Y los vasos sanguíneos, formados por arterias, venas y capilares, ¿ya? La sangre va a transcurrir, ¿no es cierto? Va a circular a través de este torrente sanguíneo hacia la periferia, llevando sangre oxigenada, rica en nutrientes, hacia todas las células del organismo. Esa es la función principal de la bomba cardíaca, abastecer de energía para que las células puedan realizar su metabolismo celular. ¿Ok? Y una vez que la sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, ¿cierto? Trae los desechos metabólicos, el CO2 proveniente del metabolismo celular, de vuelta hacia el corazón para que nuevamente el corazón impulse la sangre una vez que se oxigenan los pulmones en un nuevo ciclo cardíaco. El corazón principalmente está formado por 4 cámaras, 2 atrios, aurícula y 2 ventrículos, los cuales están separados por un tabique interauricular que separa las 2 aurículas y un tabique interventricular que separa los 2 ventrículos. ¿Ok? De tal forma que se forma un corazón funcionalmente derecho separado de un corazón funcionalmente izquierdo, ¿ya? Cada uno de los lados se comunica a través de unas válvulas, ¿ya? En el lado derecho está la válvula tricúspide o aurícula ventricular derecha, ¿ya? Que ayuda a que pase la sangre en sentido anterógrado, es decir, avance desde la aurícula hacia el ventrículo y no se devuelva, de tal forma que permite que el ventrículo derecho, en este caso, impulse la sangre a través de la válvula sigmoidea pulmonar, que va a impulsar la sangre desoxigenada hacia el pulmón derecho y pulmón izquierdo. ¿Ok? Una vez que se oxigena la sangre en un proceso llamado hematosis en los pulmones, regresa al corazón izquierdo a través de 2 pares de venas, las venas pulmonares derecha y las venas pulmonares izquierda, hacia el atrio izquierdo. Desde aquí también pasa a través de una válvula, la válvula mitral o bicúspide, hacia el ventrículo izquierdo. Y desde aquí la sangre es eyectada a través de la válvula sigmoidea aórtica hacia el resto del organismo, ¿no es cierto?, para llevar sangre oxigenada y rica en nutrientes a todas las células a nivel periférico, ¿ya? De esta forma estamos viendo cómo se compone en forma general este corazón. Aquí vemos la gran aorta, el arco aórtico, ¿cierto? Que su primer gran tronco que emerge es el tronco brachiocefálico. El segundo, que al poco andar se va a dividir en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. El segundo gran tronco que emerge del arco aórtico es la arteria carótida común izquierda. Y el tercer tronco, más lateral, ¿no es cierto?, y más distal, desde su nacimiento en la aorta, es la arteria subclavia izquierda, que lleva la irrigación hacia la extremidad superior izquierda, ¿ya? Se va a continuar esta gran aorta por dorsal al corazón, ¿no es cierto?, y se pasa a llamar aorta torácica hasta que atraviesa el diafragma, ¿no es cierto?, pasando a la región abdominal y cambia de nombre. Y se pasa a llamar aorta abdominal. De tal forma que vamos a ver en otra clase los recorridos, las divisiones de la gran aorta. ¿Ok? Además, estamos viendo acá cómo se está formando la vena cava superior, que se forma del tronco brachiocefálico derecho, que se une con el tronco brachiocefálico izquierdo, que veremos en otras imágenes. ¿Ok? En resumidas cuentas, tenemos un corazón, ¿cierto? Esta bomba que no debe dejar de latir, que pesa entre 280 y 300 gramos, que está formado por 4 cámaras, 2 aurículas
y 2 ventrículos, pero que desde el punto de vista funcional se viene un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Ok? Tenemos que situarnos dónde se encuentra anatómicamente el corazón. El corazón se va a ubicar en un espacio que se llama mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra entre los dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿ya? Limitado por las pleuras de ambos pulmones, por lateral, ¿no es cierto?, lado derecho e izquierdo, pero vamos a ver que por anterior está limitado por el esternón, los cartílagos costales y las costillas que se están articulando entre sí, ¿ok? Y por la región dorsal vamos a tener la columna torácica como límite posterior y por supuesto la llegada de las costillas a articularse con las respectivas vértebras, ¿ok? La comunicación por cefálico es el orificio torácico superior y por caudal vamos a tener al diafragma, ¿no es cierto? Que es el gran músculo que separa el abdomen del tórax, ¿ok? Entonces, vamos a dividir este mediastino en mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior va a estar dado por una línea imaginaria que pasa por un plano que une el ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T4 y T5, ¿ok? Que los vamos a ver en imágenes. Por tanto, aquí estamos viendo los límites, ¿no es cierto?, del mediastino superior e inferior. De tal forma que tiene como límite superior, dijimos, la abertura torácica superior, límite inferior el diafragma, por los flancos, por los lados, las pleuras, ¿no es cierto?, mediastínicas que recubren los pulmones derecho e izquierdo, límite anterior el esternón y su costilla que se unen a los respectivas cartílagos costales, y el límite posterior que hablamos, los cuerpos vertebrales torácicos, discos intervertebrales y el ligamento longitudinal en esa zona. De tal forma que bajo el ángulo del esternón, bajo esta línea imaginaria que pasa por el disco intervertebral entre T4 y T5, está el mediastino inferior, que se divide en tres porciones: una porción anterior, una porción media y una porción posterior. En el mediastino medio, o la porción media de este mediastino, se va a ubicar el corazón, ¿ya?, que va a estar recubierto, ¿no es cierto?, y separando del mediastino anterior por una membrana serosa que es el pericardio, tanto por anterior como posterior, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es este límite. Aquí estamos viendo el límite, ¿no es cierto?, el ángulo del esternón, una línea imaginaria que pasa entre T4 y T5, ¿se fijan? ¿Ok? Esto es mediastino superior, que en realidad en esta zona va a estar relacionada con los grandes vasos que están llegando y saliendo del corazón. Estructura del sistema respiratorio como la tráquea que vamos a ver, ¿no es cierto? Y el esófago que está pasando por dorsal, ¿ok? Más nervios y paquete vasculonervioso de la zona, el sistema simpático parasimpático, que están llegando hacia la región torácica. Y este es el mediastino inferior, ¿no es cierto?, limitado por caudal por el diafragma y la línea imaginaria, de tal forma que tenemos una porción anterior de este límite de este mediastino inferior, una porción media y una porción posterior o mediastino posterior. ¿Ok? Aquí en esta zona que está de color rosado, ¿no es cierto?, más rojo, se encuentra el corazón. ¿Ok? Vista del mediastino, una vista anterior del mediastino, aquí estamos viendo un corte en el plano coronaro frontal en el cual estamos viendo los espacios pleuropulmonar derecho, donde está el pulmón derecho, revestido por las pleuras dentro del tórax, un pulmón izquierdo recubierto por las
pleuras que recubren este pulmón, ¿no es cierto?, y limitan por los flancos al corazón. ¿Okay? Aquí está el corazón alojado en el mediastino medio en la porción inferior, mediastino superior. Una visión inferior caudal en el cual estamos viendo nuevamente los espacios pleuropulmonares que están rodeando al espacio mediastínico. En este caso estamos viendo el mediastino medio y el mediastino posterior por donde está pasando el esófago y la gran aorta descendente. ¿Ok? Una visión lateral del mediastino que nos permite ver nuevamente lo mismo, el límite superior, la abertura torácica, ¿no es cierto?, superior, el diafragma por caudal, la columna por dorsal, el esternón por ventral y los tres espacios que se forman en el mediastino inferior, uno anterior, medio y posterior. ¿Ok? Mediastino superior, que vamos a ver que esta línea imaginaria que está pasando, que está en relación con los grandes vasos que están llegando y saliendo del corazón, ¿no es cierto?, tiene como contenido principal las venas brachiocefálicas. Aquí están las venas brachiocefálicas. Vena brachiocefálica derecha, que se forma de la unión de la vena subclavia derecha y de la vena yugular interna, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, de tal forma que se forma el tronco venoso brachiocefálico derecho, que se va a unir al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. De esta forma se forma la vena cava superior. ¿Ok? Vena cava superior. La salida de la aórtica, ¿no es cierto?, y sus ramas principales. Aquí está la gran aorta saliendo del ventrículo izquierdo, formando el arco callado aórtico con el tronco brachiocefálico que se divide al poco andar en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha, que al poco andar se va a dividir en una división interna, carótida interna, y en una división externa, la arteria carótida externa derecha. El segundo tronco que emerge del callado de la aorta es la arteria carótida común izquierda, que al poco andar también se divide en arteria carótida interna izquierda y arteria carótida externa izquierda. El tercer tronco que emerge del callado aórtico es la arteria subclavia izquierda, que lleva la irrigación hacia toda la extremidad superior izquierda. ¿Okay? Entonces los grandes vasos, además estamos viendo aquí la salida, ¿no es cierto?, del tronco arterial pulmonar, que está de un color diferente, un color lila, para simbolizar que lleva sangre desoxigenada, ¿okay?, proveniente, ¿no es cierto?, de la periferia que está saliendo. En este caso, la sangre viene eyectada desde el ventrículo derecho. Se ramifica la arteria pulmonar en la arteria pulmonar derecha, que va hacia el pulmón derecho, y la arteria pulmonar izquierda, que va hacia el pulmón izquierdo. ¿Okay? Además, alcanzamos a ver acá las venas, ¿no es cierto?, las venas pulmonares derecha e izquierda, que van a ir hacia al atrio izquierdo, llevando sangre oxigenada, una vez que ocurre la hematosis a nivel del pulmón, oxigenación, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso, a nivel de los pulmones derecho e izquierdo. ¿Ok? Por tanto, tenemos, además, que están pasando por esta zona el nervio vago. Acuérdense que el nervio vago es el 10º par craneano, un nervio que pertenece al sistema parasimpático, que en el tórax va a formar un plexo, ¿no es cierto? Un plexo en el cual van a dar inervación tanto al corazón, un plexo cardíaco, ¿no es cierto?, y un plexo pulmonar que va a dar inervación al pulmón y, por supuesto, a la vía aérea baja de la zona. El nervio frénico, que tiene relación con el diafragma, es un nervio motor, ¿no es cierto?, que se origina en columna cervical a nivel de C3, C4 y C5. Desde aquí va a bajar, ¿no es cierto?, desde la columna cervical, va a bajar y va a ingresar
y va a pasar por esta zona del mediastino superior y luego va a pasar por el mediastino posterior, ¿no es cierto? Buscando su paso hacia el diafragma. Hay un nervio frénico derecho e izquierdo para inervar desde el punto de vista motor el principal músculo, que es este, el diafragma, ¿no es cierto? El principal músculo de la inspiración. ¿Ok? La tráquea que estamos viendo acá, que pertenece a la vía aérea baja, que está en la parte superior antes de su bifurcación, ¿no es cierto? En un bronquio fuente derecho e izquierdo que van a ingresar a los pulmones. El esófago, que pertenece al sistema digestivo, ¿no es cierto? Al gran tubo digestivo, está pasando por detrás de la tráquea, se separa, una vez que se bifurca la tráquea, se separa y sigue sola por el mediastino posterior para atravesar el diafragma hacia el abdomen y continuarse con el estómago, que estamos viendo acá abajo. El conducto torácico tiene que ver con el sistema, ¿no es cierto?, con el sistema linfático, que vamos a ver en otra clase, ¿ya? Que el sistema linfático, además de estar conectado con el sistema inmunológico, trae de vuelta proteínas que se nos escapan hacia el intersticio a nivel capilar y el agua, evitando los edemas, muy importante en su funcionamiento. ¿Ok? El mediastino anterior, ¿cierto? El imaginario que está pasando por el ángulo esternal, aquí se ve muy bien el manubrio del esternón en esta articulación cartilaginosa secundaria con el cuerpo del esternón. ¿Ok? ¿Qué pasa a través del disco que forma T4 y T5? ¿Ok? Estamos viendo parte en este corte en el plano sagital, se ven cavidades cardíacas, ¿ok? Viendo esófago, está pasando acá, la tráquea, los grandes vasos, el nacimiento de la aorta, ventrículo izquierdo, ¿ok? Atrio izquierdo, el diafragma por caudal, parte del hígado que está abajo en la zona. Este es el mediastino anterior, es decir, detrás del esternón, detrás del esternón, detrás de los cartílagos costales y costilla que están flanqueando esta zona del esternón. ¿Ok? Y que va a tener como límite posterior el pericardio anterior, ¿no es cierto? Ese espacio pequeño es el mediastino anterior, en el cual se va a encontrar una extensión del timo. ¿Ah? El timo, vamos a ver que pertenece al sistema inmunológico, una glándula, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la producción de linfocitos, ¿ok? Que son células blancas relacionadas con el sistema inmunológico específico. Además, estamos viendo la llegada y paso de la arteria torácica interna, que es rama de la arteria subclavia. Las venas que vienen de regreso, ¿no es cierto? Recordemos que esta arteria va a ser importante porque va a irrigar parte de la pared por el lado interno de la pared torácica, los músculos de esa zona, el hueso, ¿no es cierto? Y estructuras viscerales. Y por supuesto vasos y no linfáticos, pericárdico, o sea, por delante del pericardio y paraesternales, a los lados, paralelos, a los dos lados, derecho e izquierdo del esternón. ¿Okay? El mediastino medio, ya dijimos, una línea imaginaria donde estamos viendo al corazón, cómo se apoya en el diafragma, rodeado por el pericardio, ¿ya? Que esta membrana que recubre y protege el corazón, ¿okay? Que está de color rojo en este caso. En el mediastino posterior, estamos viendo esto, ¿no es cierto? El mediastino posterior se saca el corazón, se fija que está implantado el corazón en parte del músculo diafragma, la porción más fibrosa, el tendón central del diafragma, ¿ok? Y vemos que están pasando por detrás estructuras vasculares
como la gran arteria aorta torácica, ¿no es cierto? Hasta el arco aórtico, la arteria aorta torácica. Estamos viendo al esófago en esa zona pasando, que ya se separó de la tráquea y sigue avanzando por la región posterior para finalmente atravesar el diafragma. Venas pertenecientes al sistema ácido hemiácido que van a llegar a esta zona. El conducto torácico que pertenece al sistema linfático. Y vamos a seguir hablando de la configuración externa, ¿no es cierto?, del corazón, este recubrimiento fibroso que protege, ¿no es cierto?, al corazón, que se llama pericardio. El pericardio se compone de dos partes: un pericardio fibroso, de colágeno tipo 1, duro, ¿no?, resistente, que le da la forma, ¿no es cierto?, al corazón y lo ancla a estructuras colindantes, al diafragma, a las pleuras, y lo fija. Un pericardio seroso, que está más interno, que tiene dos capas: una capa parietal, que se adhiere al pericardio fibroso, y una capa visceral, ¿no es cierto?, que se va a adherir íntimamente a la pared externa del corazón. Entre medio va a quedar un espacio virtual, la cavidad pericárdica o espacio pericárdico. ¿Ya? Ese espacio va a ser, va a ser lubricado por un líquido que produce esta serosa, que es el líquido pericárdico. ¿Okay? Por tanto, tenemos un pericardio fibroso que está señalizado acá de color verde, un pericardio parietal del pericardio seroso que se une acá, una hoja visceral del pericardio seroso que está de color rojo, y de color más oscuro es el espacio pericárdico, un espacio virtual por donde discurre el líquido pericárdico para disminuir, ¿no es cierto?, la fricción entre las dos capas. Se pueden producir infecciones, la pericarditis e inflamación de esta serosa que recubre el corazón. ¿De acuerdo? Nuevamente lo mismo, estamos viendo el pericardio, cómo se retrae, se corta y se ve el espacio, ¿no es cierto?, el pericardio y el espacio entre la pared del corazón, que es el miocardio, el músculo cardíaco puentetal, y el espacio virtual, ¿no es cierto?, donde va a discurrir el líquido pericárdico. Acá se hace un zoom viendo las capas: el pericardio, el epicardio, que es la capa visceral, ¿no es cierto?, que se adhiere íntimamente a la pared del miocardio, y el endocardio, que es la capa interna del corazón, que se continúa con los grandes vasos. El corazón tiene una cara esternocostal, es decir, que se relaciona con el esternón. Esta es la posición anatómica del corazón, ya que ya sabemos que está conformada por dos atrios, dos ventrículos, ¿ya? Que funcionalmente se divide por el tabique interauricular e interventricular en un corazón derecho e izquierdo. ¿Ok? Entonces ahora queremos ver in situ cómo están conformados este corazón. Entonces hay una cara que se llama esternocostal, que es esta cara anterior del corazón, está en posición anatómica. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, está mirando hacia nosotros el corazón. Aquí vemos que está llegando la vena cava superior al polo superior del atrio derecho, y la vena cava inferior llegando al polo inferior del atrio derecho. La orejuela derecha, la orejuela izquierda. Estamos viendo que está proyectado hacia nosotros esta porción que es el ventrículo derecho. Es decir, el ventrículo derecho se relaciona con la cara esternocostal, está detrás del esternón, literalmente se proyecta hacia nosotros el ventrículo derecho. En cambio, en posición anatómica, la punta del corazón y el ventrículo izquierdo están desplazados hacia la izquierda. El choque de la punta del corazón se puede palpar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Les comento que este corazón además tiene una forma de una pirámide,
en el cual tiene una base que está situada hacia superior y un vértice dirigido hacia caudal, que forma la punta del corazón, de tal forma que la base se dirige hacia la derecha, hacia cefálico y hacia posterior. Y la punta del corazón se va a dirigir todo lo contrario, hacia caudal, hacia la izquierda y hacia anterior. De esa manera se puede palpar la punta del corazón en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ok? Además estamos viendo cómo del corazón derecho está emergiendo este gran tronco que es la arteria pulmonar, que al poco andar se va a dividir en dos, la rama derecha, ¿no es cierto?, arteria pulmonar derecha, que pasa bajo el arco aórtico, ¿se fijan? Pasa por debajo. Y la rama que se dirige hacia el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar izquierda. Estamos viendo un ligamento acá, un vestigio de la comunicación en etapa fetal que hubo, el ligamento arterioso, ¿no es cierto? Un vestigio de la comunicación que vamos a comentar más adelante de la circulación fetal en el corazón antes del nacimiento. ¿Ok? Además estamos viendo cómo está saliendo, emergiendo la gran aorta que ya conocemos, el arco aórtico, que viene del ventrículo izquierdo. Se están cruzando. El ventrículo, la salida del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, se cruza y va a salir por este otro lado la aorta. Esta es la aorta. Callado de la aorta, el primer tronco que le mencioné, que es el tronco brachiocefálico, que al poco andar da la irrigación hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, de la arteria carótida común derecha y de la arteria subclavia derecha, que ya mencionábamos que daba irrigación hacia la extremidad superior derecha. A su vez, la arteria carótida común se divide en externa e interna y van a irrigar la parte, ¿no es cierto?, derecha de la masa encefálica y de la en mi cara y cabeza desde el punto de vista de la arteria carótida externa. El segundo tronco hace lo mismo, el segundo tronco es la arteria carótida común izquierda, ¿ok? Y el tercer tronco es la arteria subclavia izquierda, que va a irrigar la extremidad superior izquierda. Y ahí se da la vuelta, ¿no es cierto? Se dirige hacia la izquierda y hacia posterior para formar el tronco arterial torácico, ¿no es cierto? La arteria aórtica torácica en esa zona. Y podemos ver parte de las venas pulmonares llegando a parte del atrio izquierdo, la orejuela izquierda. Por tanto, esta es la punta del corazón. En esta zona va a estar el tabique interventricular. Todo esto viendo la anatomía de superficie del corazón solamente. Todavía no estamos abriendo este corazón para conocerlo por dentro, pero para ubicarnos topográficamente. ¿Ok? La base del corazón, que les decía que la base del corazón está mirando hacia cefálico, hacia posterior y hacia la derecha. Aquí nos permite ver cómo, este es el atrio, ¿eh?, cómo el atrio derecho tiene esta forma vertical. Lo estamos viendo por detrás, ¿no es cierto? Y vemos la llegada de la vena cava superior por cefálico y por caudal la vena cava inferior. En cambio, este es el atrio izquierdo, donde están llegando las venas pulmonares, dos derechas y dos venas pulmonares izquierdas, que traen sangre rica en oxígeno, ¿ya? Producto del proceso llamado hematosis que ocurre a nivel del pulmón, intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces está llegando sangre oxigenada al corazón izquierdo. Y por supuesto estamos viendo parte del ventrículo izquierdo en esta zona, ¿ok? El arco aórtico nuevamente aparece, pero visto por la zona posterior, desde la base, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Y entre color diferente, pero simbolizando que es la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Fíjense cómo pasa la arteria pulmonar derecha por debajo del arco aórtico. Este es el arco aórtico, está pasando por debajo la arteria pulmonar derecha.
y la rama que va hacia el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar izquierda. ¿De acuerdo? Y además aprovechamos de ver esta vena, esta gran vena que es el seno venoso. El seno venoso es la gran vena que recolecta toda la sangre desoxigenada del corazón y ahí se pierde, ¿no es cierto? Ahí va a desembocar, está desembocando justamente en el atrio derecho, ¿ya? Les comento que el atrio derecho es la única cavidad cardíaca que recepciona sangre desoxigenada. ¿Ok? Estamos viendo aquí el repliegue de parte del pericardio, ¿se fijan? Parte del repliegue del pericardio que está rodeando al corazón. Entonces, este gran corazón en forma de una pirámide invertida, con su base hacia la derecha, hacia posterior, ¿no es cierto? Y hacia cefálico. En cambio, la punta del corazón aquí está reflejada hacia caudal, hacia la izquierda y hacia anterior, que se puede palpar su choque en el quinto espacio intercostal izquierdo, en una línea imaginaria que se intersecta con la clavícula, con el punto medio de la clavícula, ¿ya? La línea medio clavicular, ¿ok? El diafragma, donde está descansando este corazón, en la parte fibrosa, la cúpula diafragmática derecha y la cúpula diafragmática izquierda, ¿ok? Y los grandes vasos que están llegando, los troncos venosos, brachiocefálico derecho e izquierdo, que forman la vena cava superior, ¿ok? Acá se abrió para ver la configuración interna que conocemos ya del corazón, que está formada por dos atrios y dos aurículas. Se abrió como un libro, ¿se fijan? Ahí se hizo el corte, se abrió como un libro para que viéramos parte de las cavidades cardíacas. Está un poquito, ¿te fijas? Un poquito oblicuo el corte. Es para ver, estamos viendo aquí parte del atrio derecho, la válvula de esta zona que une el corazón derecho a la cámara que forma la aurícula con el ventrículo, ¿no es cierto? Este anillo fibroso donde se origina la válvula tricúspide o aurículo ventricular derecha, que tiene tres valvas, ¿no es cierto? Ahí se ven las valvas que forman la válvula. Podemos ver el complejo tendíneo, muscular, músculo papilar que van a anclar, ¿no es cierto? Van a permitir que se abran estas válvulas y que se mantengan cerradas durante el sístole, ¿ya? La idea de las válvulas es que la sangre siempre circule en un sentido anterógrado, que se llama, siempre en dirección de entrada y salida del corazón, y no refluya, no se devuelva, que eso es patológico, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en patología, ¿ya? No tiene que devolverse estando sana las válvulas, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo el atrio derecho, ventrículo derecho. Fíjense, aquí está el tabique interventricular, que es muy grueso. ¿Se fijan? Este es el ventrículo izquierdo, muy grueso en relación con el ventrículo derecho. Más o menos tiene un diámetro en promedio de 12 milímetros. En cambio, el ventrículo derecho, 3 o 4 milímetros. Es decir, 3 a 4 veces más grueso, de mayor grosor. Esto es músculo cardíaco por ente tal. ¿Ok? Y estamos viendo el atrio izquierdo con la llegada de las venas pulmonares por el lado derecho y las venas pulmonares por el lado izquierdo, las dos. ¿Ok? Pasa también la sangre que llega a esta zona desde la aurícula izquierda por la válvula atrioventricular izquierda, esta válvula mitral o bicúspide, que también tiene un complejo músculo tendíneo, y desde aquí la sangre va a salir por la gran aorta. ¿Ok? Aquí está la gran aorta, ¿no es cierto?, que va a llevar sangre oxigenada al resto del organismo. Por tanto, vemos en la anatomía interna del corazón que tiene este complejo músculo tendíneo relacionado con las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda, tricúspide y mitral. Este complejo no existe en la aurícula, solamente en los ventrículos.
¿ok? De tal forma que la pared cardíaca va a estar constituida finalmente por una túnica externa, el epicardio, que pertenece al pericardio visceral que se une en forma íntima, el miocardio o túnica media, que es el músculo cardíaco propiamente tal, el endocardio o túnica íntima, ¿no es cierto?, que recubre por la parte interna al corazón. ¿Ok? Les comento que el músculo cardíaco está conformado por células especiales, las células que son células musculares estriadas, involuntarias, y que van formando, se ramifican y forman un sincicio, que se comunican como una red, ¿no es cierto?, una con otra. Esa es la importancia histológica de este músculo cardíaco. Forma un sincicio, una red, literalmente, de células musculares unidas y separadas por discos intercalares a nivel histológico. ¿Ok? Quiero comentar cuando veamos aparatos exitoconductores, el sistema eléctrico del corazón. Por tanto, vemos que este corazón, aparte de estar formado por este músculo cardíaco, hay un sistema de válvulas importante. Hay válvulas en la salida de la arteria, aorta y en la salida de la arteria pulmonar, que son válvulas sigmoideas, ¿ok? Que tienen 3 valvas, de tal forma que impiden estas válvulas el reflujo, que se devuelva la sangre en los respectivos periodos de llene de los ventrículos, que se llama diástole, y sístole, cuando se expulsa la sangre fuera del corazón a través de los ventrículos. ¿Ok? Por eso es importante saber la anatomía. Y aprovechamos de ver también la arquitectura. Fíjense ahí que hay una tremenda red muscular formando la arquitectura del músculo. Aquí no hay tejido fibroso, son estos músculos, ¿no es cierto? Esta arquitectura, esta disposición que le dan la estructura sólida al corazón. Es anfractuosa, ¿no es cierto? Irregular. ¿Ok? Que vamos a ver en nuestras imágenes. Nuevamente lo mismo que ya sabemos por la parte interna, 4 cavidades, 2 atrios, 2 ventrículos, atrio derecho, izquierdo, los ventrículos derecho e izquierdo, separados por 2 septos, ¿no es cierto? El interauricular e interventricular, que ya conocemos, que separan la aurícula y los ventrículos, de tal forma que funcionalmente hay un corazón derecho y un corazón izquierdo. Recordar que el corazón derecho recepciona la sangre desoxigenada proveniente de todo el organismo y la envía a los pulmones para que a nivel de pulmones se oxigene la sangre en un proceso llamado hematosis, en la unidad alveolo-capilar, que vamos a ver posteriormente en anatomía del aparato respiratorio. Y va a regresar esa sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. Se llaman venas porque todo vaso que se dirige hacia el corazón se denomina vena, y todo vaso que sale del corazón se denomina arteria, de tal forma que arteria y vena tienen que ver con la dirección del flujo sanguíneo y no con el contenido de su sangre. ¿Ok? Por eso tenemos la arteria pulmonar, que a pesar que lleva sangre desoxigenada, ¿no es cierto?, se llama arteria. Y las venas pulmonares, en el circuito pulmonar, que se llaman venas, pero traen sangre oxigenada proveniente del pulmón hacia el corazón izquierdo. ¿Ok? Además, les debo comentar que el corazón tiene un esqueleto fibroso donde se van a implantar las válvulas, ya las válvulas atrioventriculares derecha, la tricúspide, y atrioventricular izquierda, la mitral o bicúspide. Tenemos por delante, ¿no es cierto?, esto anterior, esto posterior, en una vista cefálica. Estamos viendo la válvula, el anillo fibroso de la válvula pulmonar. Que tiene 3 valvas y el anillo fibroso, ¿no es cierto?, que está formando la válvula aórtica en esta zona, ring, anillo, ¿no es cierto? ¿Ok? De tal forma que este sistema de esqueleto fibroso mantiene la arquitectura del corazón cuando se contrae.
no colapsa todo el corazón, ¿ok? Las atrios se siguen llenando de sangre, siempre está llegando sangre a los atrios, no tienen válvulas que impidan el llene de los atrios, tanto en el lado derecho como izquierdo, ¿ok? Si la entrada hacia los ventrículos, en el lado derecho está la válvula tricúspide y en el lado izquierdo está la válvula mitral. Y a nivel de salida de la sangre del corazón derecho está la válvula, ¿no es cierto?, de la arteria pulmonar. Y en el lado izquierdo, en la salida, está la válvula aórtica. Estas válvulas tienen que impedir que la sangre se devuelva una vez que el corazón eyecta la sangre en el proceso llamado sístole. Sístole corresponde al periodo del ciclo cardíaco donde se contraen los ventrículos, y diástole al periodo del ciclo cardíaco donde se relajan los ventrículos, ¿ok? Por eso es importante esto. Además les comento de que desde el punto de vista eléctrico, las aurículas no se continúan, ¿no es cierto?, con la estimulación hacia los ventrículos. Están separados eléctricamente y funcionalmente los atrios de los ventrículos. Por lo tanto, vamos a ver que el sistema ese conductor tiene que atravesar este anillo fibroso para poder estimular los ventrículos, ¿ok? Por lo tanto, es un aislamiento eléctrico entre los atrios, tanto derecho como izquierdo, con los ventrículos, derecho e izquierdo. Y ahí va a ser importante conocer cómo está compuesto el sistema eléctrico del corazón. El atrio derecho, acá estamos viendo un poquito del lado derecho, ¿no es cierto?, la aurícula o atrio en esta zona que está vertical. ¿Se fijan? Está vertical en esa posición y se observan estructuras que son importantes. Uno es un vestigio, el vestigio que es la fosa oval, que es un vestigio del foramen oval que estuvo en periodo fetal, es decir, la comunicación interauricular que hubo en periodo fetal. ¿Okay? Recuerden que el feto, los pulmones no están funcionando, por lo tanto, la sangre del corazón derecho no debe dirigirse hacia los pulmones porque no está funcionando. De tal forma que ocurren unos bypass, unos puentes, y uno de estos es este. Por tanto, llega la sangre proveniente de la placenta, sangre oxigenada, a través de las venas umbilicales, van a llegar, ¿no es cierto?, a drenar en las venas que están ingresando al corazón, venas cava superior e inferior, que llevan sangre oxigenada, por lo tanto no necesitan hacer el circuito y van a pasar por este bypass, ¿ya?, por esta comunicación, que es muy grande, acá se ve pequeña, este orificio es muy grande en etapa fetal. Cuando nace, se cierra y queda este vestigio. Fosa porque hay una pequeña depresión, hay una cicatriz, un tejido fibroso que está sellando. Cuando están comunicados los dos lados, es patológico. En el recién nacido hay una comunicación muy amplia, hay que operar, hay que cerrar. No puede mezclarse la sangre. ¿Okay? Y además estamos viendo el orificio del seno coronario. ¿Se acuerdan que mencioné una gran vena en la región de la base? Cuando vimos la base del corazón. En la gran vena, que es el seno coronario, que recolecta toda la sangre desoxigenada del corazón y la va a vertir, ¿no es cierto?, la va a vaciar en el atrio derecho. Por lo tanto, el atrio derecho es la única zona que recepciona sangre desoxigenada. Estamos viendo acá la orejuela, ¿no es cierto?, del atrio derecho. Aquí estamos viendo parte de la válvula tricúspide o aurículo-ventricular derecha, que va a comunicar con el ventrículo derecho. Fíjense que acá se hizo un corte, esta es una visión lateral. Estamos viendo el corazón derecho por el lado derecho, justamente, ¿okay? Una visión lateral en el cual este es el ventrículo derecho, ¿okay?, que se proyecta hacia anterior, ¿se fijan? Se proyecta hacia anterior. Esto es posterior, esto es anterior, de tal forma que el ventrículo derecho se proyecta, acá va a estar el esternón, ¿ya?, por detrás del esternón, ¿okay?
Aquí vemos además que el músculo cardíaco en los atrios no es liso. Fíjense que está conformado nuevamente por una arquitectura de refuerzos musculares, ¿se fijan? Unas vigas más suaves. Vamos a ver que los ventrículos tienen más un entrelazado más fuerte, ¿no es cierto?, de arquitectura muscular. Estos se llaman los músculos pectinados, ¿no es cierto? Estos son levantamientos que en realidad mantienen la arquitectura de los atrios, tanto en el lado derecho como izquierdo. Nuevamente lo mismo para que se vayan ubicando: la vena cava superior, vena cava inferior, las venas pulmonares que están atravesando hacia el lado izquierdo, van rumbo, las venas pulmonares derechas van rumbo hacia el atrio izquierdo. El gran tronco de la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, que pasa la arteria pulmonar derecha por bajo el arco aórtico. El arco aórtico, con sus tres grandes troncos, brachiocefálico, ¿no es cierto?, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. ¿Ok? El ventrículo derecho, ya en la proyección, está anterior, está en posición atómica ahora. Está mirándonos el corazón a nosotros. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Esta es la punta del corazón. Aquí va a estar el esternón pasando, en esta zona. Por lo tanto, detrás del esternón está el ventrículo derecho. Y aprovechamos de ver la arquitectura al interior de él. Vemos la válvula tricúspide con sus valvas, las cuerdas tendíneas, ¿no es cierto?, que están formando y sosteniendo las valvas, los músculos papilares de la zona. ¿Ok? ¿Se fijan? Los músculos papilares que están sosteniendo el complejo tendíneo, las cuerdas tendíneas que van por los bordes de las valvas. Les comento que estos músculos papilares y cuerdas tendíneas solamente existen en los ventrículos derecho e izquierdo, no en las aurículas. Vemos además las válvulas semilunares o sigmoideas, en este caso de la arteria pulmonar. ¿Okay? Las trabéculas carnosas son los grandes entrelazados musculares arquitectónicos de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. ¿Okay? El músculo cardíaco se va a organizar de tal forma que le da una consistencia más robusta, ¿ya? No es liso en su interior. El cono arterioso es una zona circular previo a la salida, ¿no es cierto?, de la sangre a través de las válvulas que están conformando la salida de la arteria pulmonar. ¿Okay? Por tanto, la gran función de este complejo valvular, tanto en el lado derecho como izquierdo, la gran función con el complejo de cuerdas tendíneas, de músculos papilares, es evitar que la sangre refluya cuando se llenan los ventrículos, se cierra esta válvula y se empieza a contraer el ventrículo derecho e izquierdo, ¿no es cierto?, de tal forma que la sangre va a tender a salir por una de las dos salidas, ¿no es cierto?, entrada y salida, en este caso. Pero si este complejo está defectuoso, una valvulopatía, por ejemplo, una insuficiencia valvular, la sangre en la contracción muscular puede refluir, pasar hacia el atrio derecho, que es su patología. Por tanto, la función de este complejo valvular con sus músculos papilares y cuerdas tendíneas es evitar el reflujo de la sangre en el sístole. Por tanto, la sangre no va a poder irse hacia allá porque los músculos se contraen y tensan las cuerdas tendíneas, de tal forma que la única salida que le queda es salir por un punto más débil que tiene menos resistencia, que es la válvula, en este caso, semilunar o sigmoidea pulmonar. Lo mismo pasa con el lado izquierdo. ¿Ok? Por lo tanto, la sangre sigue un, una dirección que se llama anterógrada. Va siempre en un sentido,
es cierto? Ingresa al corazón y sale, tanto en el lado derecho como izquierdo. No permite el reflujo. Eso es lo importante. Pero si existe, eso es patología. El atrio ventrículo izquierdo lo estamos viendo por el lado izquierdo ahora. Estamos por el lado izquierdo. Se hizo un corte, como hace un rato en la otra imagen. Este es un corte sagital del corazón que estamos viendo el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo. ¿Se fijan? Que tiene una forma más sacular, como un saco. El atrio izquierdo, aquí en esta zona sacó, aquí estaban llegando las venas pulmonares izquierdas. ¿Ok? Vemos el complejo valvular que forma la válvula mitral, las cuerdas tendíneas y los músculos papilares, ¿no es cierto? Fíjense el grosor del ventrículo izquierdo, ya que es 3 a 4 veces de mayor espesor que el ventrículo derecho. Esto porque recuerden que la misión del ventrículo izquierdo es poder inyectar la sangre hacia el resto del organismo, hacia las partes más alejadas y periféricas del organismo, vencer la resistencia que se opone al paso a través de los vasos sanguíneos. A medida que va bajando el diámetro de los vasos sanguíneos se pone más pesado el avance, eso se llama resistencia vascular. Y la bomba cardíaca tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Generar una presión necesaria para que la sangre se asegure y llegue hasta el último rincón del organismo a nivel celular. El foramen oval, ¿no es cierto?, visto por el lado interno de la aurícula izquierda, o otro izquierdo, la orejuela, la válvula bicúspide, las cuerdas tendíneas que ya comentamos, y el complejo de músculos papilares que están sosteniendo, ¿no es cierto?, esas válvulas. Recordemos que se van a relajar estos músculos cuando se abren las válvulas en el diástole. Permite que se llenen los ventrículos. Cuando ocurre el sístole, se llenó el ventrículo, se cerró esta válvula y empieza a contraerse. Y está cerrada también la válvula aórtica en este caso. De tal forma que va a vencer la resistencia de una de las dos válvulas, la cual va a ser la válvula aórtica que no tiene complejo de músculos papilares y cuerdas tendíneas. ¿Ya? De tal forma que va a seguir una sola dirección y va a salir la sangre inyectada a través de la gran arteria aorta. ¿Okay? Nuevamente la trábeculas carnosa, el vestíbulo aórtico, que es previo a la válvula semilunar aórtica o sismoide aórtica. ¿Sí? Esto lo está mostrando el flujo y la dirección, ¿no es cierto? Direccionalidad de la sangre, que tiene en un solo sentido. El corazón derecho recepciona la sangre a través de la vena cava superior e inferior. ¿Se fijan? Luego se da una vuelta acá en forma de V, que este es el ventrículo derecho, y la sangre va a salir inyectada a través del tronco de la arteria pulmonar. Y esta sangre desoxigenada debe ir hacia los pulmones, tanto el lado derecho como izquierdo, para oxigenarse. Cuando se oxigena la sangre y regresa al corazón izquierdo, va a ingresar a través de las venas pulmonares izquierda y derecha hacia el atrio izquierdo. Desde aquí atraviesa la válvula mitral, aurículo ventricular izquierda o bicúspide. Nuevamente lo mismo, se da la vuelta a la sangre y sale a través del vestíbulo, ¿no es cierto? Va a salir a través de la abertura que tiene la arteria aorta. Van a abrirse estas válvulas, se va a vencer la resistencia y se van a abrir y va a salir inyectada la sangre en el sístole, en la contracción del ventrículo izquierdo en este caso. Esto ocurre casi simultáneo. Lo que está pasando en el lado derecho ocurre en el lado izquierdo, de tal forma que deben estar sincronizados los dos corazones, el lado derecho e izquierdo, y eso lo va a hacer el circuito eléctrico del corazón, el sistema extraconductor del corazón. ¿Ok? La irrigación del corazón va a ser importante. Les recuerdo que la primera causa de muerte en Chile, en los países desarrollados, es cardiovascular, infarto agudo miocardio, porque se nos tapan las arterias,
¿no es cierto? Hay que conocer la anatomía de ella, o accidentes cerebrovasculares que vimos con la irrigación de la masa encefálica. Es lejos la causa más importante de muerte en los países desarrollados. Aquí vamos a estudiar la irrigación del corazón. Este corazón no debe dejar de latir nunca, y para eso debe mantenerse saludable, su válvula, su musculatura, su irrigación, su pericardio, su anatomía en el fondo. ¿Ok? Les comento que la arteria coronaria son los primeros vasos en formarse una vez que sale y se forma la aorta, ¿no es cierto? El gran tronco aórtico. En su raíz van a estar los ostium, ¿no es cierto? La abertura de la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha sale de la aorta hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y va a ir por el surco, va a discurrir por el surco aurículo o atrio ventricular derecho. ¿Se fijan? Se dirige hacia lateral y posterior. Hacia posterior o la cara inferior va a encontrarse con el tabique interventricular en esa zona y va a discurrir por la cara inferior de ese tabique y va a formar la arteria interventricular posterior o descendente posterior. En cambio, la arteria coronaria izquierda, que nace también por el lado izquierdo de la raíz de la aorta, al poco andar se divide dos: la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior, que estamos viendo acá, de la coronaria izquierda, o llamada también descendente anterior. ¿Okay? Esta circulación se llama terminal porque no existe anastomosis. Se fijan que los vasos, los grandes vasos, los grandes troncos, no están uniéndose entre sí para aportar sangre. Por eso, si se tapa una de estas arterias a nivel proximal o distal, el territorio que irrigan va a quedar sin oxígeno, sin nutrientes, sin ATP, sin energía. Por lo tanto, se va a necrosar el músculo cardíaco. Ese es el famoso infarto o el miocardio, ¿de acuerdo? Por una patología que se llama arterioesclerosis. ¿Ok? Por lo tanto, es importante conocer la anatomía. Cuando estamos viendo estos grandes troncos, esto está evidenciando que está alimentando toda esta zona. Toda esta zona. ¿Ok? Vamos a ver que el marcapaso principal del corazón está ubicado justo en la desembocadura de la vena cava superior. Por lo tanto, va a ser alimentado por la coronaria, en este caso, derecha. ¿Ok? Nuevamente lo mismo en el territorio de las arterias coronarias, coronaria derecha, saliendo y circulando, ¿no es cierto?, por el surco atrioventricular derecho, dando ramas marginales en los bordes para darle irrigación de la parte lateral del ventrículo derecho, del atrio, ¿no es cierto?, derecho. También vemos acá la arteria coronaria izquierda, que al poco andar se ve en la circunfleja, que sigue el trayecto parecido a lo que hace la coronaria derecha. Sigue por el surco atrioventricular izquierdo y va a irrigar la cara, ¿no es cierto?, posterolateral izquierda. En cambio, la interventricular anterior va a irrigar la punta del corazón, la parte interventricular a los dos lados, derecho e izquierdo. ¿Ok? Les comento que los infartos son en gran medida, ¿no es cierto?, de la sobrecarga que tienen las coronarias izquierdas. Recuerden que esta dualidad de irrigación o doble irrigación, a pesar que viene de un solo tronco, ¿no es cierto?, es pesado para el corazón, de tal forma que cuando se enferma una, se tapa una, va a ir en un territorio muy importante que se va a necrosar. ¿Ok? Esta doble irrigación que estamos viendo, que se desglosa para aumentar la superficie, para poder aportar la mayor cantidad de oxígeno y nutrientes, es debido a que el músculo cardíaco, ¿no es cierto?, en el ventrículo izquierdo es de mayor grosor, o sea, hay más músculo. Por lo tanto, recuerden que los músculos en general, tanto músculo estriado, músculo liso o cardíaco, requieren mucha irrigación, mucha ATP, energía para su funcionamiento, y este corazón no debe parar de trabajar. Sistema venoso. El sistema venoso
Acá vemos que en la cara vista por posterior, este gran seno coronario. Todas las venas que recolectan la sangre desoxigenada, ¿no es cierto?, que producto del metabolismo celular a nivel del miocardio, debe confluir, ¿no es cierto?, en un gran ducto. Ese gran ducto es el seno coronario. Este es el seno coronario que está hacia la base. Recuerden que este es el atrio izquierdo. Este es el atrio derecho. Esta es la vena cava inferior. Fíjense que ahí está llegando el seno coronario y ahí va a ingresar. ¿A dónde? Al atrio derecho para drenar su sangre desoxigenada. ¿Ok? Por lo tanto, esas venas tributarias, la cardíaca magna que estamos viendo ahí, diferentes venas, ¿ok? La gran vena cardíaca, la magna, están discurriendo, ¿no es cierto? Y tienen que drenar toda la sangre desoxigenada. Aquí estamos viendo en posición anatómica. Esto es el lado derecho, el lado izquierdo de la punta del corazón. Aquí vemos en forma translúcida. Esto es anterior, pero acá se nos pierde. ¿Se fijan que hay como una sombra? Eso significa que está translúcido, está en la parte posterior. Está acá. ¿Ok? Y ahí está drenando en el lado derecho. Por lo tanto, va a ser importante el flujo y direccionalidad de la sangre. Recordemos que hay dos circuitos. Un circuito que es el pulmonar o menor y el circuito sistémico, ¿no es cierto?, dado por la irrigación del corazón izquierdo. Cuando la sangre sale inyectada del atrio, pasa la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y desde aquí sale inyectada a través de la aorta hacia el resto del organismo, ¿no es cierto? Se va a dividir la parte periférica a diferentes niveles, aportando oxígeno y nutrientes a nivel capilar. Una vez que oxigenó y nutrió a las células, ellas le pasan sus desechos metabólicos, ¿no es cierto?, producto del metabolismo celular, CO2 y otros elementos tóxicos, ¿no es cierto?, como es la urea y otros más, ácidos débiles que deben ser eliminados por el riñón y pulmón. Va a rearmarse el circuito y formar las venas, ¿no es cierto?, la famosa vena cava inferior y la cava superior, que van a llegar al atrio derecho. Todo ese circuito es la circulación sistémica, ¿ok?, o mayor. En cambio, una vez que llega la sangre al atrio derecho, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale inyectada la sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar, que se divide en dos, derecha hacia el pulmón derecho e izquierda hacia el pulmón izquierdo. Se va a oxigenar esa sangre desoxigenada en un proceso llamado hematosis a nivel de la unidad alveolo-capilar. Va a regresar la sangre oxigenada a través de dos pares de venas, dos izquierdas y dos derechas, hacia el atrio izquierdo. Esta circulación se llama circulación menor o pulmonar. ¿Okay? Recuerden que todo vaso que se dirige hacia el corazón se llama vena y todo vaso que sale del corazón se llama arteria. Por eso se llama arteria pulmonar a pesar que lleva sangre desoxigenada y se llaman venas pulmonares a pesar que llevan sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Por tanto, la denominación de arteria y vena no depende del tipo de sangre que lleve, de la calidad o cualidad de la sangre desde el punto de vista de oxigenación, sino que obedece a la dirección de la sangre. ¿Okay? Estamos viendo cómo el corazón va a bombear sangre que va a llevar la irrigación arterial hacia las extremidades superior derecha, superior izquierda, hacia el tórax, hacia el abdomen, hacia la pelvis, hacia las extremidades inferiores derecha e izquierda, ¿cierto?, hacia la cabeza y cuello, y va a recepcionar de ello toda la sangre desoxigenada que va a ir rumbo al corazón derecho, ¿okay?, a través de la vena cava superior que trae la sangre desoxigenada de cabeza y cuello, de las extremidades superiores derecha e izquierda y parte superior de tórax. En cambio, la vena cava inferior trae la sangre desoxigenada que se produce en las extremidades inferiores
derecha e izquierda, en la pelvis, abdomen y parte inferior de tórax, antes de ingresar al corazón. ¿Okay? Por lo tanto, este sistema cardiovascular debe funcionar en forma muy eficiente, no permitiendo reflujo de sangre cuando ocurre patología. En la circulación fetal y adulto, la comparación, ¿no es cierto? Yo les dije que la circulación fetal están comunicados el corazón derecho con el izquierdo, pero una vez que nace este recién nacido, deben cerrarse inmediatamente. Y aquí tenemos unas comunicaciones del punto de vista fetal, que es el conducto arterioso que comunica, ¿no es cierto? Esta es la arteria pulmonar, se va a comunicar, ¿no es cierto?, la arteria pulmonar con la aórtica. Y además se van a comunicar a nivel del tabique interauricular por el foramen oval, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sangre oxigenada va a llegar al corazón derecho. Viene ya oxigenada, proveniente de la placenta, a través de las venas umbilicales, ¿no es cierto? Trae la sangre oxigenada. Por lo tanto, no necesita pasar por el pulmón, que todavía no está maduro, no está viable, todavía no nace. ¿Okay? Por lo tanto, deben hacer bypass. Debe pasar del corazón derecho al corazón izquierdo. En el corazón izquierdo se inyecta la sangre y sigue hacia el resto del organismo. ¿Ok? Pero un resto de sangre va a pasar desde el atrio derecho al ventrículo derecho y salir por la arteria pulmonar, pero se van a juntar con los circuitos de la arteria, el circuito de la arteria aórtica, ¿no es cierto?, que es esta. Esta es la comunicación, ¿se fijan? Que acá involucionó. Es una gran comunicación, por lo tanto, aquí viene el tronco de la arteria pulmonar, se divide en dos, derecha e izquierda. Pero existe este tremendo tronco que los comunica y pasa la cantidad de sangre que iba en dirección hacia los pulmones, pasa a través de este ducto arterioso hacia la aorta torácica. ¿Se fijan? ¿Ok? Por lo tanto, vestigio de ello va a quedar este ligamento, ¿no es cierto?, arterioso. Se cerró, se contrae primero, después se forma un vestigio fibroso, acá está, entre el tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Y el foramen oval se va a cerrar acá. No va a permitir, ¿no es cierto?, que pase sangre del lado derecho hacia el izquierdo. Cuando cualquiera de los dos queda permeable por nacimiento, es patológico. El cirujano cardíaco debe operar, cerrar esos dos comunicaciones anómalas. ¿Ok? Porque ya utilizando los pulmones, este lado derecho recepciona sangre desoxigenada, que inmediatamente se va a pasar al circuito general, ¿no es cierto? Y va a mezclar la sangre, por lo tanto no va a salir 100% oxigenada por la aorta. Por eso la importancia de que operen a un recién nacido cuando quedó permeable el ducto, el ducto arterioso o permeable el foramen oval. ¿Ok? Esto es lo que les decía, lo mismo, la comunicación, ahí están las dos comunicaciones, el conducto arterioso y el foramen oval. ¿Okay? La placenta que les decía, a través de la vena umbilical que trae sangre oxigenada. Recuerden que el pulmón y riñón del feto es la placenta, ¿ok? Hacia el corazón derecho. Inervación cardíaca, les recuerdo que el corazón tiene un marcapaso propio, un circuito eléctrico propio, pero sobre él va a actuar inervación de los plexos, ¿no es cierto?, cardíacos, que están formados por fibras parasimpáticas provenientes del nervio vago y fibras, ¿no es cierto?, del sistema simpático, de tal forma que el nervio vago, ya sabemos que es parasimpático, tranquiliza desde el punto de vista cardiovascular, produce bradicardia,
¿ya? Reduce la fuerza, el trabajo cardíaco, produce vasoconstricción de la arteria coronaria, entra más en reposo el corazón. En cambio, el sistema simpático va a estimular la contracción del miocardio, aumenta la fuerza de eyección, aumenta la frecuencia cardíaca, de acuerdo a las demandas periféricas, por supuesto, a lo que está pasando a nivel periférico. ¿Ok? Ahí tenemos el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo que traen fibra, ¿no es cierto? O pertenecen, mejor dicho, al sistema parasimpático, que van a formar los plexos cardíacos y el plexo pulmonar. Recuerden que pulmón y corazón funcionan al unísono. Se acelera corazón, se acelera pulmón y viceversa. ¿Ok? Y cuando se tranquiliza el corazón, se tranquiliza el pulmón. Y lo tienen que hacer coordinado por estos plexos del sistema nervioso autónomo, con fibras parasimpáticas y simpáticas. ¿Ok? Tenemos el circuito del corazón, el sistema eléctrico del corazón, o sistema cardioconector o nector, ¿ya? Formado por un marcapaso principal, que es el nodo sinoatrial o sinusal, que está ubicado anatómicamente en la desembocadura de la vena cava superior. Y está un segundo marcapaso que es importante, el nodo atrioventricular, ¿cierto? Que tiene una frecuencia más o menos entre 45 y 55 latidos por minuto. En cambio, este marcapaso principal tiene una frecuencia más o menos promedio de 70 latidos por minuto. ¿Ok? Se comunican entre ellos por ramas internodales, anterior, media y posterior. Esto para coordinar la contracción de los atrios. ¿Ok? Más una extensión que hace hacia el lado izquierdo, para que estén sincronizados al lado derecho e izquierdo. Por eso es importante el circuito eléctrico. ¿Para qué? Para coordinar el funcionamiento sincronizado del corazón derecho con el izquierdo. ¿Ok? Pero este marcapaso se aloja en el atrio derecho también. Por lo tanto, tiene que atravesar, pasar hacia los ventrículos. Recuerden que aquí van a estar los anillos fibrosos, que es un aislante eléctrico. Por lo tanto, cuando se polarizan los atrios, ¿no es cierto? No pasa la depolarización de las células musculares atriales hacia los ventrículos, porque están aislados por los anillos, ¿no? El tejido fibroso y están formados por los anillos de las válvulas, ¿no es cierto?, que impiden el paso, de tal forma que este circuito eléctrico debe tener una comunicación especial que se llama fascículo atrioventricular o ATGIS, que sí atraviesa este anillo fibroso y va a comunicar los atrios con los ventrículos, ¿ya? Por tanto, pasa la señal del segundo marcapaso hacia los ventrículos. Acá los ventrículos se dividen en una rama derecha y dos ramas izquierdas, las cuales a su vez se dividen en una red de fibra nerviosa que es la red de Purkinje, ¿ok? En esta zona, una red ventricular, una malla. Lo que busca es que se contraiga al unísono todo el ventrículo izquierdo y todo el ventrículo derecho. Y además de que esta masa funcione como una sola pared, ¿no es cierto?, por decirlo así, y el lado izquierdo lo mismo, deben estar sincronizados los dos lados. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de mantener sano este circuito eléctrico. Fíjense que hay patologías en las cuales se bloquea, se dañan estas ramas. Bloqueo de rama derecha, se bloquea, hay dos ramas izquierdas, una rama o las dos ramas izquierdas, se puede producir un bloqueo en este nivel, se puede producir destrucción del marcapaso principal y requerir un marcapaso, ¿no es cierto?, para que ese paciente pueda vivir. Por eso la importancia ahora de conocer este sistema eléctrico que mantiene la funcionalidad y coordinación del corazón, además, ¿no es cierto?, supeditado por el sistema autónomo, simpático y parasimpático, de acuerdo a las demandas metabólicas periféricas. ¿Ok? Y finalmente tenemos el ciclo cardíaco
mencionar los conceptos sístole y diástole. Sístole es la relajación de los ventrículos. En la relajación se abren las válvulas atrioventriculares, tanto derecha como izquierda, la tricúspide como la mitral, de tal forma que entra sangre en el lado derecho y sangre en el lado izquierdo. Se empiezan a llenar los ventrículos. Ese periodo del ciclo cardíaco se llama diástole. ¿Ok? Una vez que se llenan, se cierran las válvulas atrioventriculares derecha e izquierda. Se cierran. Y empieza a contraerse el corazón. Ese periodo se llama sístole. ¿Ok? Primero sístole isovolumétrico, es decir, están las dos válvulas, las cuatro válvulas cerradas, hasta que vence la resistencia de las válvulas salida, tanto de la cámara ventricular izquierda, acá, como la cámara ventricular derecha. Se abren y permiten la salida de la sangre, el sístole. Les recuerdo que el cierre de las válvulas atrioventriculares corresponde al primer ruido cardíaco. Una vez que se abren las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, una vez que se inyectó la sangre y se cierran, corresponde al segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Que le va a ayudar a entender un poquito más la fisiología cardíaca. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el ciclo cardíaco, nuevamente el circuito eléctrico, primer marcapaso, nodo sinusal, segundo marcapaso, nodo atrioventricular, las fibras internodales, ¿no es cierto?, que comunican por las paredes, de tal forma que se contraen las aurículas. Recuerden que las aurículas, cuando se contraen, lo hacen al final del diástole, ayudan al llenado final en el periodo de diástole. Por lo tanto, aportan entre un 20 a 10% de la sangre del llenado final a fin de diástole. ¿Ok? Y por la comunicación que tienen, pasa el estímulo eléctrico a través de la de His o interventricular que atraviesa la zona, ¿no es cierto? Y pasa a los ventrículos, al tabique interventricular. En esta zona se divide en una rama derecha que va hacia el ventrículo derecho y una rama izquierda que va hacia el ventrículo izquierdo. En realidad, dos ramas para abarcar la tremenda masa muscular que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Recuerden que este tiene un diámetro, un grosor, mejor dicho, un grosor, el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo de 12 milímetros versus 3 a 4 milímetros el lado derecho. ¿Ya? De tal forma que son 4 veces más o menos el grosor del lado izquierdo con respecto al lado derecho. ¿Ok? Y ahí está permitiendo la sincronización. O sea, no solamente, fíjense acá, que estos estímulos a través de este haz internodal hace que estén sincronizadas las dos aurículas. Por lo tanto, más o menos se está produciendo lo mismo en el lado izquierdo y derecho. Hay milésimas de segundo de fase muy fino entre el lado izquierdo y el derecho. Eso por la mayor envergadura que tiene el músculo cardíaco, ¿no es cierto?, en este caso en el lado izquierdo. De tal forma que parece que fueran simétricos en su funcionamiento. Esa es la idea de integración del circuito eléctrico del corazón o sistema éxito-conductor. Sístole, diástole. Llenado de los ventrículos, diástole, contracción de ellos y eyección de la sangre a través de los ventrículos, lado derecho a través de la arteria pulmonar y el lado izquierdo a través del ventrículo izquierdo que inyecta la sangre que sale por la gran aorta hacia el resto del organismo. ¿Ok?